El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido vicario general y visitador provincial de los Paules, hermanos sacerdotes, diáconos, queridos hermanos y hermanas todos. Yo saludo cordialmente con gratitud, porque a la invitación que se os ha hecho habéis respondido tan generosamente. Me alegro mucho de que todos converjamos en la misma obediencia al Señor en su Evangelio y también a la invitación que el Papa nos ha hecho. Agradezco a las personas que han organizado esta celebración con dos estaciones, una en el comedor social y la otra aquí en la iglesia, formando parte de la misma celebración. De allí hemos salido para significar que vamos al encuentro de las personas necesitadas y hemos entrado en la iglesia porque necesitamos acercarnos al Señor. La adoración de Dios y el servicio de los demás están íntimamente unidos y no podemos ninguno de nosotros establecer una separación. La adoración se convierte en servicio y la posibilidad de servir un día y otro día, también en medio de los cansancios y a veces de los mal sabores, está justamente en la fuerza que el Señor nos da. Yo me alegro mucho de las instituciones numerosas en nuestra diócesis para la atención, según su carisma, su encargo, de los pobres y necesitados. Y agradezco también vuestra disponibilidad para esta tarea, la de todos nosotros, que entra dentro de nuestra condición cristiana. Hoy estamos celebrando litúrgicamente el bautismo de Jesús, con el que concluye el ciclo que se llama de Navidad, que empezó con el Adviento, tiene el punto culminante en la celebración del nacimiento del Salvador y justamente estamos concluyendo con este domingo del bautismo de Jesús. A lo mejor nos podemos preguntar, ¿y por qué concluye el ciclo de Navidad con el bautismo de Jesús? Anda que no han pasado años desde el nacimiento de Jesús en Belén hasta el comienzo de su actividad pública. La razón es la siguiente: el Hijo de Dios se ha hecho hombre, es nuestro Salvador, ha nacido en Belén y se nos ha dado a conocer. Navidad y Epifanía son dos perspectivas del mismo misterio. El niño de Belén se manifestó en primer lugar a los pastores
por la revelación del ángel, se manifestó posteriormente a los magos venidos de Oriente por el signo de una estrella, que significa tantas cosas, y se ha manifestado también en el bautismo por la voz del Padre, que nos lo ha presentado. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De modo que la manifestación del bautismo de Jesús culmina esa serie de manifestaciones del Señor nacido para nuestro bien, a quien acogemos en la vida, a quien deseamos escuchar. Los pastores fueron a adorarlo y encontraron como el ángel se lo había dicho. Los magos, recorriendo mucha distancia en todos los órdenes, buscando al Mesías, lo encontraron y lo adoraron. Y nosotros queremos ser también fieles a la palabra del Señor. Hay en el bautismo de Jesús tres realidades que no podemos olvidar, que conviene que vayan juntas. Lo hemos escuchado en las lecturas que han sido proclamadas. Jesús ha sido ungido por el Espíritu como el profeta de los tiempos últimos. Ungido por el Espíritu. Jesús ha predicado el Evangelio, que no significa simplemente enseñar unas cuantas doctrinas, sino abrirnos el camino de la salvación. Su palabra es salvadora. Su palabra llega a nuestro corazón y nos descubre también las trampas que a veces nos tienen atenazados y nos oferta la gracia y la salvación. Ungido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Y hay otra palabra que aparece en la narración evangélica que hemos escuchado, que es muy significativa. El texto evangélico dice lo siguiente: mientras estaba Jesús en oración, se abrieron los cielos y escuchó la voz del Padre. La palabra oración. De modo que solo si unimos estas tres realidades, el anuncio del Evangelio, la fuerza del Espíritu Santo y la interiorización en nuestra propia vida de la palabra de Dios, podemos ser auténticamente portadores de Evangelio. No separemos estas tres realidades. Jesús vio los cielos abiertos en oración. También nosotros podemos decir, para nuestro uso personal, en la oración, queridos hermanos, tenemos el observatorio mejor para contemplar la realidad en toda su complejidad, no solo desde un punto de vista estadístico y social, también en la hondura. La oración introduce sosiego en nuestra vida y el Señor abre también para nosotros los cielos de la vida. Abre para nosotros el sentido de los acontecimientos. Jesús no se queda simplemente en la oración. Jesús, manifestado por el Padre, comienza su misión. La oración nunca es un ensimismamiento complaciente, que a veces podemos tener esa tentación. Quizá a lo mejor la tentación más frecuente es que rehuimos el encuentro con el Señor en la oración, que siempre tenemos cosas muy importantes que hacer y muy urgentes que hacer. Pero ciertamente la oración no es un ensimismamiento en el que nosotros podamos
interiormente como disfrutar de ese silencio. La oración nos moviliza, nos pone en camino, nos marca el camino de la misión. Podemos decir que el bautismo de Jesús es su vocación y su encargo apostólico. El Padre del cielo le dice: este es mi Hijo, es mi siervo a quien yo he elegido. Es un acontecimiento de elección y es también un acontecimiento de misión. Escuchadle, que va a empezar a hablar y nos va a decir, queridos hermanos, cosas muy importantes que necesitamos para la vida. Que a veces podemos engañarnos diciendo: no, si yo lo que necesito es otra cosa. No te engañes. Tú necesitas recibir un sentido profundo de lo que estás viviendo. Un sentido profundo para la vida. Que te dé generosidad, que pacifique tu espíritu, que te haga pacificador, que te haga fraterno. Nosotros celebramos hoy también nuestro propio bautismo. Como dice el relato evangélico, un bautismo no como el de Juan, que era preparación para la llegada del Mesías. Nuestro bautismo es un bautismo con espíritu, con agua y espíritu, que nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros. El bautismo nos mueve apostólicamente en la misión, en todos los campos de la misión, desde la catequesis, cáritas, visitas parroquiales a las familias, atención a los pobres y enfermos, tantos campos de la misión. La celebración de la Eucaristía, que es la acción principal de los cristianos. Aquí venimos con el peso de nuestra vida y de aquí salimos. Podemos salir si nos dejamos moldear. De aquí podemos salir con otro aire, con otro espíritu, con otras actitudes. Yo desearía que saliéramos todos de esta celebración en los dos tiempos con una transición que sería bueno que hiciéramos nosotros y que nos ha apuntado el Papa Francisco. La transición es la siguiente: pasar de la indiferencia a la misericordia. Él dice que en esto consiste la conversión cristiana. Repito, pasar de la indiferencia a la misericordia. Y él lo desarrolla diciendo aproximadamente lo siguiente: si Dios para nosotros no fuera atendido y buscado y adorado, si fuéramos indiferentes a Dios, esta indiferencia se manifestaría posteriormente en la indiferencia a los demás e incluso, dice él, a todo lo creado. Si pasamos de la indiferencia ante Dios, podemos entonces reavivar, ser impulsados a la misericordia con los hermanos, superando la indiferencia. Que hay muchas formas de indiferencia. A veces decimos, con mucha superficialidad, eso es un problema tuyo. Eso es una expresión de indiferencia. A veces vemos a personas que tienen ganas de comunicarnos sus problemas despacio y decimos: tengo prisa. A veces nos encontramos, como el buen samaritano de la parábola evangélica, a personas tiradas al borde del camino y van deprisa, no miran, porque tienen que ir a no sé dónde. Pasemos, queridos hermanos, de la indiferencia a la misericordia. En este año jubilar, que nos volvamos a Dios para encontrarle como nuestro Padre. Y Él nos va a preguntar y nos va a dar fuerza para poder responder. Pero Él nos va a preguntar: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué haces con tu hermano? Y tu hermano puede ser a lo mejor tu hermano de carne y de sangre,
o tu pariente, o tu conocido, o tu amigo, o el distante, ¿qué haces? Porque el Señor nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano para ti? ¿Cómo lo tratas? ¿O pasas de largo? Ni te fijas, ni quieres fijarte. Que ese tránsito de la indiferencia a la misericordia sea la renovación de nuestro corazón para poder después desarrollar nuestras tareas, tantas tareas, diariamente en la vida, con misericordia y compasión. Queridos hermanos, yo me alegro mucho de la celebración de esta tarde. Me alegro mucho de vuestra participación. Adelante, adelante. Que el Señor toque nuestra vida, la despierte, nos convierta en discípulos fieles del Señor, allí donde cada uno estemos, con nuestros años, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Que Santa María la Virgen, la Milagrosa, estamos en esta parroquia, San Vicente de Paúl, que intercedan por nosotros. Así sea.